Los Yonkos en One Piece se presentan como una de las tres potencias del mundo. La otra era la marina o el gobierno, y después estaban los Shichibukai, que si bien también son piratas, estos responden al gobierno para intentar compensar algo. Ese algo es la fuerza. Curiosa palabra que se puede entender tanto como la fuerza física como con el poder o control sobre los demás. Sí es verdad que en ciertos momentos nos dejan claro que la fuerza física o militar te puede ayudar a cambiar la misma historia, pero definitivamente los Yonkos no resaltan por esa fuerza de la que tanto hablan. Así que hoy veremos el valor e importancia de los Yonkos en One Piece. Veamos, intentaré explicar lo mejor posible en qué influyen estos tipos en la historia, y el cómo cobran importancia, cosa que no se debe a que sean fuertes. Como tal, tenemos al menos a 5 personajes que tuvieron este estatus por al menos un buen tiempo. Entre ellos, sabemos un poco sobre el cómo consiguió Teach llegar a tal nivel. En el caso de Shanks, pues el tipo se estuvo moviendo, pero como tal no hay algo que resaltar, porque cualquier cosa podría estar equivocada, ya que sabemos muy poco de él, incluso con lo más reciente del manga. Aún así, no nos enredemos más y empecemos. Miren, si me preguntan qué tanto influye en el inicio de la historia, yo diría que no mucho. Sí es cierto que Barba Blanca, cuando lo vemos en Marineford, nos da un primer vistazo interesantísimo. El tipo se presenta como alguien con unos ideales pero muy fuertes. Alguien que valora ciertas cosas y que muere en su ley. Claro que tiene cierto control y todo, pero como tal, uno no piensa en él como un Yonko. Su presencia y el cómo interactúa tanto con Sengoku como con Garp y habla de la nueva generación, te hace verlo como algo más. Y esto se debe a que a estas alturas lo que sabíamos de los Yonkos era muy poco. Y claro, también estaba el hecho de que se trataba de 4 tipos con una influencia enorme. Pero al final estábamos hablando en plural. Y Barba Blanca, de entre muchas cosas, se caracterizaba por su singularidad. Desde la misma imagen que vemos durante toda la guerra. Lo cual se apoya en que del lado de la marina siempre tuvimos figuras, una al lado de la otra. Pero por el lado de los piratas, siempre fue uno sobre los demás. Así como también en cómo lo ven todos aquí. Por lo que al menos yo no puedo imaginar ni a Kaido o a Big Mom teniendo las mismas interacciones, y mucho menos generando la misma imagen que él, por más de que ellos también estén unidos al pasado y por muy fuertes que ellos sean. Y ojo, mucho cuidado porque no estoy dejando a Barba Blanca tirado. Obviamente tiene muchas cosas que resaltan en él. El tipo estaría en un top 5 de personajes de One Piece con total seguridad. Pero todo eso apoya la idea que al menos yo vi en él, el que no era un Yonko como tal, sino que estaba un escalón más arriba, por lo que terminaría llegando al mismo punto. Y 2, este video trata de la imagen de ellos para el mundo, y la historia que nosotros seguimos es la de los Mujis, y ellos no percibieron a Barba Blanca como uno de los emperadores del mar. Este lugar fue para Big Mom y Kaido, porque es lo que les tocó vivir y presenciar. Obviamente la presencia de un pirata de otra generación anterior a la de Luffy y posterior a la de Barba Blanca es totalmente distinta, porque aquí cada uno está viviendo su propia experiencia, y cada uno tiene un punto de vista. Es más, ni siquiera el ser contemporáneo hace que veas lo mismo que los demás, porque aquí hay 4 mares antes de entrar en el Grand Line, y aún dentro hay muchos caminos a seguir. Es por eso que no profundizaré en Barba Blanca, así que lo dejaremos como alguien que al parecer no nos daba esa sensación de estar frente a un Yonko, sino a alguien más cercano a lo que era Roger en ese entonces para nosotros. Ahora, si bien no me transmitió la presencia de un Yonko, hay algo que sí comparte con lo que veríamos en el futuro, y es que nos enseña que para llegar a la cima tienes que conocer la historia, y plantea que cualquiera que esté por llegar a esa meta deberá ir directamente contra el gobierno, que este viaje no se trata de evitar a la marina o intentar llegar como sea, sino que tendrías que involucrarte en algo mucho más grande. Cosa que nos deja muy claro al decirle a Teach que él no era el hombre al que Roger esperaba. Y el conocer el pasado es algo que tanto Big Mom como Kaido ponen en la mesa muchos arcos más adelante. Luego llega Shanks y, ok, aquí pasa algo, y es que cuando él frena todo y reta a los demás a enfrentarse a su tripulación, lo primero que se te puede venir a la mente es que tiene algo con qué amenazar al gobierno y a los piratas, o al menos algo con qué frenarlos. Lamentablemente, incluso a estas alturas, no podemos definir qué era eso. No sabemos si solo es fuerza o si tenía otro elemento que podía generar ese impacto, ya sea influencia, algo material o incluso información. Pero como dije, eso aún no lo sabemos. Así que como tal, el primer Yonko que habíamos visto resaltaba por ser algo más que eso. Y el segundo sí había mostrado indicios, pero nada concreto realmente. Y lo más fácil de imaginar era que el tipo era fuerte. Claro que con una historia detrás debido a las relaciones que habíamos visto. Pero aun si en el caso hipotético se tratase únicamente de fuerza, yo creo que los Yonkos son mucho más que eso. Y ahora hagamos un paréntesis.
ya que veo a mucha gente valorar a estos tipos por simplemente ser fuertes. Y en primer lugar, la fuerza no es un mérito como tal, a no ser que esté relacionada fuertemente a algún rasgo o característica de ese mismo personaje. Entiendan que desde el punto de vista de alguien que está escribiendo esto, hacer que un personaje ya establecido en el mundo, con un estatus tan importante, sea muy pero muy fuerte, no es algo difícil de hacer. Oda, Kishimoto o quien sea puede hacer que un personaje así sea fuerte, y con el tiempo tratar de darle algo de lógica a esa fuerza. En el caso de Kaido, pues está el que formó parte de Rocks y por eso habrá peleado mucho quizá y ya, es fuerte por eso y funciona porque no necesitas explicarlo mucho. El personaje se establece como alguien fuerte por su experiencia y punto. Por lo que, por muy fuerte que sea, eso no es mérito, señoras y señores. Entiendo que le busquen algo a los personajes, y entre tantas cosas resalten la fuerza, pero incluso el solo destacarlos por eso, sería quitarle mérito a Oda en su afán de justificarlo. Ya que por ejemplo Kaido no solo es fuerza, el tipo claro que tiene cosas. Y ojo que esto no aplica con todos. Hay gente que le saca cosas a Kaido y otros personajes, y realmente te hacen pensar y querer echarle un ojo de nuevo. Así como también hay exagerados que le encuentran significado a cualquier cosa insignificante. Pero esto no va para ellos. Y ok, regresando al punto, todo lo que habíamos visto hasta Marineford era sin lugar a dudas algo muy interesante. Pero yo me pregunto, ¿esto afectaba en algo el desarrollo del viaje de los nuevos piratas? Quizás si la guerra de Marineford se provocaba por Marco o cualquier otro de la tripulación de Barba Blanca y Luffy no tenía la necesidad de ir, uno de los únicos efectos más claros que yo veo sería que la marina sería más descuidada o permisiva, porque estarían focus en la guerra. Quizá algunas cosas más, pero no cambiaría mucho la experiencia de los jóvenes. Y con todo eso voy a que en la primera mitad del Grand Line los Yonkos no cumplen una función tan importante. Parte de esto se debía a que ellos no tenían mucho que hacer en esta parte del mundo, por lo que podemos decir que el viaje para la mayoría de supernovas no estaba condicionado por estos tipos. Aquí a lo mucho te peleabas con algún Shichibukai, y eso, porque ellos andaban con sus cuentos en sus islas. Sin embargo, la cosa cambiaría con el paso de los arcos. Cuando vamos a la isla Yojin, nos menciona que Barba Blanca protegía el sitio, pero que a causa de su caída fue Big Mom quien se apoderó de este, y andaba pidiendo cosas a cambio de protección o seguridad. Esto, al menos a mí, me ayudaba a hacerme una idea de lo que podrían llegar a ser estos tipos, porque si bien aún no habíamos puesto un pie en la segunda mitad del Grand Line, ya se podían notar cosas nuevas, como el manejo de territorios y la posible zonificación que tendrían los Yonkos, lo cual se confirmaría poco después. Ya en Pan Hazard nos enteramos que esto pertenecía a Kaido, el cual tenía a Doffy, uno de los ya conocidos Shichibukais, manejando tanto la fábrica como los demás negocios que tenía. Y veamos todo esto desde la perspectiva de alguien nuevo aquí. El pasar de un mar en el que hay un sistema u organización como los Shichibukai que servían para intentar mantener a raya a los demás piratas, pero que realmente aprovechaban ese estatus para actuar bajo protección del gobierno, por lo que el encontrarse alguno era prácticamente decisión tuya, si es que te metías en sus planes. Crocodile estaba feliz en su isla haciendo sus cosas. Luffy llega porque se relaciona con Vivi y al final se queda para ayudarla. Amazon Lily era una isla a la que ningún pirata debería llegar porque no está de camino a nada. Si caías en Thriller Bark era porque tenías mala suerte. Así que como tal, uno no tenía la obligación de encontrarse con estos tipos. La meta solo era avanzar y a ver qué te encontrabas en el camino, por lo cual tu único rival era la marina y dependía de qué tanto querían o veían necesario atraparte. Pero cuando cruzabas la isla Yojin, la cosa cambiaba, ya que estabas totalmente obligado a enfrentar un Yonko o simplemente unirte a ellos. ¿Y por qué? ¿Acaso si no lo hacías ellos te iban a encontrar? ¿Acaso ellos andaban buscando nuevos piratas? ¿Acaso el mejor camino para crecer era relacionarte con alguno? ¿Acaso se trataba simplemente de unos Shichibukai 2.0 pero que no servían al gobierno, sino que tenían poder independiente? Estas respuestas se resuelven más tarde, pero regresemos a Pan Hazard, donde a Luffy entender más o menos cómo debía moverse por este lado de los mares y acepta hacer la alianza con Law, empiezan por intentar derrotar a Doflamingo, apoyándose en la fábrica de Shizar, y aún en estas alturas estábamos nuevamente en el camino de derrotar a un Shichibukai. Independientemente de qué tan bueno fue Doflamingo, no era más que uno de aquellos que ya habíamos visto durante tanto tiempo, y para el mismo Luffy no era algo que le hiciera crecer. Claro que la recompensa le subiría, pero no dejaba de ser un Shichibukai, y para nosotros como espectadores era muy repetitivo volver a ver a Luffy detrás de esta gente. Aún después de Marineford íbamos a ir por lo mismo, es decir, ¿qué pasaría
pasaría si en unos años más seguiríamos a ese nivel? ¿Y cuándo daríamos el salto a algo más importante? Todas esas preguntas son válidas, sin embargo había un detalle, y es que ese Shichibukai era la conexión a algo más grande, porque la alianza en un principio se plantea para ir contra Kaido, por lo que desde el inicio del nuevo mundo, el viaje ya no trataba de ir paseando de isla en isla, sino que la cosa se trataba de una confrontación completamente obligatoria si es que querías llegar a ser el rey de los piratas. Y en eso recae la importancia de los yonkos, en cambiar el viaje. Obviamente el barco iba a seguir yendo de isla en isla, pero la intención de cada viaje era lo distinto. Pasamos de pensar en qué isla seguía a tener un plan desde el inicio. Y hablando de islas, también hay que resaltar una muy importante que relacionaba las palabras de Barba Blanca a Teach con el viaje de los nuevos piratas, e incluso terminaba de englobar la importancia de los yonkos aquí, y sumaba mucho valor. Y esta isla es... Aquí es donde el viaje de Luffy y los demás cambia por completo, pero sobre todo es donde los yonkos cobran importancia, porque hasta antes de esta isla, como mencioné, había pasado de ser un viaje de isla a isla constantemente a una confrontación, pero el simplemente poner a Luffy a buscar un yonko porque sí, no iba a ser suficiente de ninguna manera. Claro que cobraría más sentido contando con la historia de Kinemon y los demás samuráis, pero hasta ahí. Sin embargo, Oda redireccionó todo el viaje con un movimiento. La inclusión de los Road Poneglyphs es quizá de las cosas más importantes en toda la serie, porque trae dentro el viaje, pero también hace que aquella confrontación tome un valor agregado que más pronto que tarde se convertiría en el objetivo principal de cada arco, el de conseguir las copias o robar los mismos Poneglyphs. Aparte, establecía por fin un camino a la cima, el cual incluía a los yonkos, y explicaba el por qué estos tipos no llegaban a aquel sitio a pesar de los años que tenían como piratas, ya que al menos Kaido y Big Mom, que tenían una piedra cada uno, hacían que estos estén en un punto muerto, en el que solo quedaba enfrentarse entre ellos mismos por la información. Aparte, ¿cómo conseguirían traducirlos? Y aquí entra otro punto a favor, y es que desde que apareció el primero de estos, que Robin llegó a leer, se presenta que hay una historia detrás, un misterio que necesita revelarse. También, al encontrar las palabras de Roger dentro de uno, de alguna u otra forma le daba más importancia, así como también las palabras de Barba Blanca, pero aquí le dan sentido totalmente porque nos dicen que hay una historia detrás que sí o sí necesitan conocer para llegar a la meta, y esto va ligado directamente a los yonkos que también están en esa tarea, y todo esto nace a raíz de que Inuarashi nos revela todo acerca de ellos. Aquí es donde al menos para nosotros que seguimos a Luffy y su tripulación se nos resuelven muchas dudas, porque ¿cuál era el sentido en separar ambos mares si los yonkos no iban a ser más que piratas fuertes y quizá más experimentados? Ya que en Su nos muestran que no basta conseguir la brújula, porque aquí necesitas 4 de estos Poneglyphs y todo lo que conlleva llegar a ellos. Cuando empiezas tu viaje, no hay algo que se interponga en tu camino, hasta que aparece la marina. Luego al avanzar más, aparecen los Shichibukai, pero no te deberían hacer nada si no te metes en sus asuntos. Después, podríamos decir que aparece el gobierno como tal, y conocemos más de la marina, pero estos, entre tantas cosas, andan pendientes de otros temas más importantes que tu tripulación. Cuando llegamos al nuevo mundo, es que empiezan las cosas, porque hay una muralla, pero no es una muralla que simplemente no te deja pasar. Los yonkos son figuras que sirven de conexión, tanto con el pasado como con tu futuro, porque no es hasta que llegas a estos mares que entiendes cuál es el camino a la cima. Esto no es igual que en la primera mitad, aquí no se trata de simplemente avanzar de isla en isla, aquí la cosa se trata de buscar a cada uno y pelear, porque si no, no vas a llegar a la meta, y para eso están esas murallas, para superarlas. Y ese es el valor que le encuentro a los yonkos, el darle un rumbo fijo al viaje de las nuevas generaciones. Pero aún más importante es que para nosotros como lectores o espectadores, Oda nos ofrece un viaje distinto. Porque ok, sí es cierto que muchos arcos de One Piece tienen una estructura muy parecida, por no decir que la misma. Y quizá en el nuevo mundo esta vuelva a repetirse a veces, pero el contexto es totalmente diferente. Y esto se debe a la presencia de estos tipos. Lo cual a ojos propios es una muy buena jugada de parte de Oda.
porque no solo los estás metiendo en la historia, sino que les das una relación directa con los personajes que nosotros seguimos, y a la par cambia el sentido del viaje, porque si la segunda mitad fuera igual a la primera, esta historia no tendría sentido, ya que sería muy repetitiva y no se sentiría que estamos avanzando. Es más, creo que todo lo mencionado también podría incluir a Shanks y Teach, pero en menor medida, claro, porque en el lado de la tortilla que nosotros seguimos solo tuvimos a Kaido y Big Mom, así que son estos dos los que cargan con este valor. Claramente a estas alturas no podríamos decir que ya están totalmente fuera. Como ya dije algunas veces, yo aún espero que Kaido haga algo más, porque todavía tiene contenido que aprovechar, pero toca ver qué es lo que tiene Oda para esta última saga. Como tal, me animo a decir que todo lo mencionado está planteado para estos dos personajes, y que ahora toca ver a los que faltan. Y repito, solo si tanto Big Mom como Kaido ya no regresan. Ahora mismo no le encuentro sentido a que Oda los vaya a juntar. Espero que los trabaje de dos en dos para no enredar las cosas. En fin, este es el valor e importancia de los yonkos en One Piece, pero aún queda ver más de los Road Poneglyphs, porque son lo que le dan sentido a esos mismos yonkos, cosa que dejaré para el siguiente video. De hecho, la nueva inclusión de Luffy y Buggy como yonkos me gusta porque por un lado tenemos a Luffy que ya está completamente empapado de la información acerca del camino a seguir, y por el otro tenemos a Buggy, que si bien tiene una tripulación grande, acceso a cosas del bajo mundo e información, el tipo en un 1 contra 1 no es el más fuerte ni mucho menos, y aún así funciona como yonko, por su conexión con el pasado, el cómo consiguió ese puesto a base de buenos movimientos y demás. Y creo que ya estaría. Muchas gracias por llegar hasta aquí, en serio. El canal está creciendo bastante y aún tengo pendiente tocar más series. Solo les puedo agradecer por todo y bueno, dale like si te gustó, comparte por ahí y esas cosas. Nos vemos en la próxima. Chau chau.